Saludos amigas, amigos. Ustedes sintonizan Acento TV y este es su espacio de entrevistas y comentarios a partir de ahora. Hoy nos toca conversar con el buen amigo Carlos Pimentel. En esta ocasión, en su condición de designado por el presidente electo Luis Abinader como próximo director de compras y contrataciones del gobierno dominicano, de la presidencia. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Un placer siempre, Gustavo, tener la oportunidad de conversar desde este espacio y ahora en esta nueva función ya anunciada por el presidente electo, donde sabemos que tendremos grandes retos. Bien, lo primero que debo preguntarte es, al recibir el nombramiento, ¿tú cesas como director ejecutivo de Participación Ciudadana? Es correcto, ya formalizamos nuestra renuncia. Nuestra renuncia será efectiva a partir del viernes 14 de agosto. En los actuales momentos nos encontramos pues elaborando informes de rendición de cuentas de los distintos proyectos que estaban bajo nuestra responsabilidad en Participación Ciudadana, y desde el momento que el presidente anunció nuestra designación, inmediatamente pues nuestra presencia y representación pública a nombre de Participación Ciudadana pues la tuvimos que reducir a su mínima expresión. O sea, no estoy participando con vocería a nombre de Participación Ciudadana, ni tampoco en ninguna actividad pública de la organización. Esta semana y la próxima serán básicamente para asuntos internos, para garantizar que la persona que nos vaya a sustituir en Participación Ciudadana pueda encontrar todo en orden, todo los proyectos, los planes de la organización, pues en su debido curso. Y en eso nos encontramos en este momento en relación a la fase de cierre de una etapa en Participación Ciudadana, una etapa que para mí es o fue de casi 16 años en Participación Ciudadana, desde asistente del programa de transparencia, coordinador del programa de transparencia, hasta que asumimos la dirección ejecutiva, y esta será pues una función hasta el 14 de agosto. Bien, para que edifiquemos a nuestra teleaudiencia, tu profesión original es de doctor en Derecho, abogado, ¿verdad? Entonces luego tú te especializas en el tema institucional y de transparencia. ¿Dónde hiciste esa especialidad? Sí, nosotros estudiamos Derecho en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Cuando estábamos ya en fase de terminar pues nuestra carrera, ingresamos a laborar en la Procuraduría General de la República, en el Departamento de Prevención de la Corrupción, dirigiendo en ese momento la Unidad de Ética Pública. Desde ahí se organizaban las distintas comisiones de ética en las entidades del Estado. Y ahí fue el primer contacto con los temas de transparencia e institucionalidad que tuvimos. Y posterior a eso, pues estudiamos en la Universidad de Chile un postítulo, eso es un posgrado en transparencia y lucha contra la corrupción. Al momento que trabajábamos en el tema, nos fuimos especializando en el tema. Tuvimos la oportunidad de ser parte del comité de expertos de seguimiento a la Convención Interamericana contra la Corrupción de la Organización de Estados Americanos. Eso nos permitió también adquirir más conocimiento, más experiencia. Y en la Procuraduría, después de encargado de la unidad de ética, fuimos encargados de una unidad de políticas de prevención de la corrupción y posteriormente encargado de la División de Prevención de la Corrupción. Eso fue durante un periodo de 5 años. Estuvimos en el momento que el doctor Jesús Félix era el director del departamento, y además quien sustituyó el doctor Octavio Lister. Tuve la oportunidad de trabajar con esos dos directores de ese departamento, y después de ahí salí, renuncié de esa función y ingresé a través de un concurso a Participación Ciudadana, donde hemos estado hasta este momento y donde hemos pues continuado desarrollando esta temática,
participando en un sinnúmero de formaciones, capacitaciones nacionales e internacionales, y además con la relación con Transparencia Internacional, pues eso fue una oportunidad, una escuela de aprendizaje en relación a todos estos temas. ¿Cómo se da esta designación? ¿Cómo te contacta a ti el presidente electo, licenciado Luis Abinader? ¿Cómo fue ese diálogo? Primero recibo una llamada que para mí fue una sorpresa porque en mi agenda personal, profesional y en mi agenda familiar, pues yo no tenía pensado ir a una función pública. La primera pregunta era si yo estaba en la disposición de asumir una función pública. Fue una pregunta que me sorprendió y mi respuesta fue que para mí siempre sería un placer servir al Estado Dominicano y que entiendo que la función pública pues es un honor para cualquier ciudadano. Esa fue la primera conversación. Después, a los 2 días, pues recibí otra llamada donde se me planteaba si estaba dispuesto a asumir. ¿Esa llamada te la hizo el propio presidente electo? No, uno de sus asistentes. Ah, ya, una persona que él encargó, sí. Sí, después ya sí hubo otra llamada donde ya se me habló un poco más claro, donde se me decía si estaba dispuesto a asumir la dirección de compras y contrataciones. Esa conversación la tuve con doña Milagro Ortiz Bosch. Yo le pedí que me dejara pensarlo, porque ya estábamos hablando de algo mucho más concreto, y duré unos días pensándolo, y ante la pregunta, mi primera reacción era que yo no iba a aceptar esa función, pero porque no estaba en planes, ni mucho menos, y implicaba mucho implica mucho cambiar como planes tan rápido. Y bueno, pensé, consulté con mi familia primero, con mi esposa y con los niños, porque eso yo aprendí en mi casa. Yo tengo 3 hijos, una niña de 14 años, otro de 12 y otra de 7. Y cuando yo lo consulté, ellos opinan y ellos preguntan y ayudan. Sí, los niños saben mucho. Sí, sí, bueno, eso yo lo vi en mi casa se consultaba todo, yo lo hice con ellos y tuvimos un diálogo muy interesante. De igual manera conversé con mi madre, conversé con mi hermano, con mis hermanos. Algunos estaban de acuerdo, otros no estaban de acuerdo, otros veían los riesgos, los desafíos. Y también pues decidí consultar ya amigos de la familia de más experiencia. Y además uno de los temas que más me preocupaba en esa decisión era también que la decisión que tomara no afectara a participación ciudadana. Si mi decisión pudiera afectar la institución, pues yo tal vez no hubiera aceptado esta designación. Pero le comuniqué a los directivos de participación ciudadana que estaba en esa conversación, que el presidente me había solicitado asumir esa función, y la reacción de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana que solicité, su opinión era que ellos entendían que Participación Ciudadana perdería un director con las condiciones y la competencia, pero que entendían que el país pues ganaba y que era importante que yo en términos profesionales pues pudiera seguir desarrollándome. Y esa conversación con los directivos de Participación Ciudadana ya me dio como mucha tranquilidad, porque yo no quería como cometer ningún acto como de deslealtad, ningún acto que se pueda malinterpretar. Pero esa conversación me dio mucha tranquilidad. Y ahí decidiste entonces ya aceptar. Ahí ya yo decidí, bueno, aceptar con opiniones internas a favor, en contra, pero con todo el apoyo de la decisión que tomé. Y en este momento pues me siento muy bien por el apoyo que he estado recibiendo, a quien me debo, porque yo no me debo a ninguna estructura económica, yo no me debo a ninguna estructura política partidaria, yo me debo a la sociedad y sus organizaciones, y seremos leales a eso. Bien, y en los actuales... Vamos con tu anuencia a una primera pausa. Cuando retornemos vamos a hablar un poco de los retos de esa función, lo que tú esperas hacer, cuál es el alcance de esa dirección de compras y contrataciones.
ocasiones en que contados amigos míos me han preguntado si aceptan algún puesto en la administración pública, amigos que son personas como tú, Carlos, honestas, honradas, transparentes, yo les he dicho que sí, sin pensarlo, que lo acepten. ¿Por qué? Porque yo digo, con que vaya un hombre o una mujer decente a ocupar una función pública, ya hay ganancia, de que no irá un sinvergüenza, que un sinvergüenza siempre va a ir pensando en hacer vagabundería, en aprovecharse. Ya hay una primera ganancia, que estés tú en un puesto como ese. Ahora bien, ¿cuál es el alcance? ¿Qué se puede hacer desde esa dirección en ese anhelo del pueblo dominicano de poner fin a la impunidad y que cesen las marrullas, los hechos de corrupción que se dan en la relación del Estado con servidores y suplidores o entre un funcionario y otro? El presupuesto general de la nación tiene tres grandes ejes en los cuales los volúmenes de recursos públicos son importantes. Uno es lo relacionado a todo el tema del empleo público, todo el tema de la nómina pública. El otro está relacionado con el pago de la deuda y sus intereses. Y el tercero es las contrataciones de bienes, servicios, obras y concesiones. Tener bajo la responsabilidad la conducción de las políticas y las normas que deben regir, orientar las contrataciones, presenta un desafío en un estado en el cual las contrataciones han servido históricamente para el enriquecimiento sin causa sobre la base del empobrecimiento de la población. El sistema de compra y contrataciones, para lo que debe servir en primer término, es para el desarrollo. Y para que sirva para el desarrollo, el sistema de contrataciones se debe garantizar cada uno de sus principios. Y uno de ellos es que el sistema debe ser democratizado, de manera que las pequeñas, las medianas empresas tengan igualdad de condiciones para participar en procesos y en concursos del Estado Dominicano. El apoyo a las pymes es fundamental para que puedan acceder al mercado público. Además, en el caso de la República Dominicana, por todas las debilidades institucionales, el sistema de compra y contrataciones únicamente no debe servir para garantizar esa igualdad en la participación, sino que será necesario prestar atención a las medidas, a las políticas que puedan, en primer término, reducir las brechas que permiten la apropiación de los recursos públicos a través de las contrataciones. Sabemos que la ley actual tiene debilidades, que tiene limitaciones, pero también sabemos que, independientemente de esto, existen disposiciones, existen herramientas que nos va a permitir desarrollar nuestra labor de prevenir el dispendio, el despilfarro de los recursos públicos y garantizar la transparencia de los procesos. Pero sabemos también que mientras eso pasa y mientras desarrollamos los distintos mecanismos que establece la ley, tenemos que avanzar en una reforma y una modificación de la ley de compras y contrataciones. No olvidemos que la Comisión de Notables de Punta Catalina, en la investigación que realizó, ya empezaba a hacer un listado de todas las debilidades que tiene la ley, de todas las limitaciones que tiene esa normativa. Y los distintos sectores empresariales, de organizaciones sociales, entidades del Estado, pues han señalado todas las debilidades y limitaciones que tiene esa normativa. Esa normativa hay que modificarla. Sabemos que se ha estado discutiendo un proyecto de ley, lo vamos a retomar, lo vamos a poner en consulta y esperamos que ese proyecto pueda ir al Congreso Nacional para ser aprobado. Mientras pasa todo eso, pues nos vamos a agarrar de las disposiciones que establece la ley. También estamos claros y desde ya estamos trabajando en eso, en otras normativas complementarias. El país necesita regular el lobby no está regulado en el país necesita regular y prevenir los conflictos de interés que están tímidamente regulados en la República Dominicana.
Y otra disposición normativa que vamos a avanzar inmediato es poder controlar la contratación de un servicio tan esencial como es la publicidad oficial. La publicidad oficial no está regulada en el país y por eso el dispendio y el despilfarro con relación a las contrataciones vinculadas a la publicidad oficial. Entonces será Pero no necesario... solo eso, que se usa para favoritismo de alguien, a Se veces de un usa para funcionario, pagar, de... se usa para pagar cualquier cosa a través de la excusa de que es una publicidad oficial, para pagar. Incluso para promover, hay incumbentes funcionarios que desde una función administrativa, de un nombramiento que le da el Poder Ejecutivo, de ahí quieren tomarlo de plataforma para convertirse quizá en un legislador, ahí en el electo, y utilizan la publicidad de esa institución para proyectarse personalmente. Totalmente de acuerdo. Esta ha sido una de las características que, como no ha estado regulada, cualquiera que administra fondos públicos contrata cualquier servicio que puede ser o no puede ser una publicidad oficial y se pagan otros favores, otras lealtades, otro tipo de servicios. Y eso ha sido un área de dispendio y, ¿por qué no, también de compra, de corrupción, de captura y de todo. Y eso hay que regularlo en el país. Carlos, hubo hace unos años, y ustedes en participación denunciaron mucho lo que estaba ocurriendo, en la actitud que tenía, el comportamiento, los entonces incumbentes de la Junta Central Electoral. En ese momento estaban no los actuales incumbentes de la Junta, sino los pasados, que argumentaban que ellos tenían ciertas libertades, veían de una forma muy laxa la ley respecto a las contrataciones y compras que podían hacer y que como que no podían ser regulados por la Dirección de Compras y Contrataciones. ¿Tú recuerdas ese debate? Correcto, así es. ¿Qué piensas tú hacer para evitar que, puse ese ejemplo de la Junta, pero otras entidades o áreas del Estado, que digan, no, eso para mí no aplica, yo me actúo de manera autónoma? Dentro de las reformas que hay que hacer, que cruzan por el fortalecimiento del órgano rector en relación a sus competencias, y es muy claro que el ámbito de actuación de la ley de compras y contrataciones tiene que ser todas las entidades que administran fondos públicos. Recordamos precisamente esa negativa de la Junta Central Electoral de someterse al sistema de compras y contrataciones, tanto así que fue vía el Tribunal Constitucional y se evacuó una decisión donde se excluye a la Junta Central Electoral del sistema de compras y contrataciones, y ellos tienen su propio sistema. Eso es un aspecto que debe ser revisado y debe ser fortalecido en la ley, porque el órgano rector se le debe garantizar ese ámbito de competencia amplio, de manera que pueda ser mucho más efectivo en su labor. Por eso hemos señalado que dentro de la reforma normativa, ese es un aspecto que debe quedar claro, que evite esas interpretaciones de los órganos constitucionales y de los órganos autónomos y descentralizados, que a veces entienden que no son órganos autónomos, sino entienden que son como otro Estado. Yo recuerdo que en el periódico Acento escribimos un artículo donde lo titulamos que la Junta Central Electoral era como un enclave del Estado, un Estado dentro del Estado, porque había regulado un conjunto de disposiciones particulares para ello, era como una isla, y eso fue en la gestión de Roberto Rosario que sembró sí, recordamos todo ese debate. Un precedente nefasto para el sistema de compra y contrataciones del país. Sí, vamos a otra pausa, Carlos, y retornamos. Estamos conversando con el doctor Carlos Pimentel, recién designado por el presidente electo Luis Abinader como próximo director de compras y contrataciones. Un organismo que tiene un gran reto por delante en el afianzamiento de la institucionalidad y la transparencia. Hay islas, así como tú mencionabas ese caso, islas, entidades que tienen su autonomía, pero que piensan que eso les permite hacer cualquier cosa. Por ejemplo, aquí tenemos que el Congreso
autolegisla para el beneficio de diputados y senadores. Hay todo este debate que se ha dado con que Cofrecito, Barrilito. Ellos votan una ley de seguridad social, de salud y de pensiones, pero se dan su propio sistema, que les beneficia mucho. Pero así se ha manejado, por ejemplo, la Policía Nacional también. Tiene su propia forma de administrar sus cosas y como que nadie se quiere meter en eso. O las dependencias militares, que depende del Ministerio de Defensa. Históricamente, eso ha sido una isla aparte. Y como que nadie quiere inmiscuirse porque hay como unos temores. Las alcaldías, por ejemplo, que se supone que tienen su propia reglamentación, pero ¿qué tanto se puede regular la transparencia ahí? Eso ya escapa al ámbito de esa dirección, obviamente. Pero bueno, ¿qué se puede hacer? La Dirección General de Contrataciones Públicas, su mandato, su función y su competencia, pues alcanza, en términos generales, todas las entidades que administran fondos públicos, entiéndase ministerios, direcciones, los gobiernos locales. Los gobiernos locales están dentro del ámbito de aplicación de la ley. ¿Puede la Dirección de Compra y Contrataciones decirle a una alcaldía eso viola la ley? Así es. Los gobiernos locales están bajo el ámbito de aplicación de la ley. Eso quiere decir que el sistema de contrataciones de los ayuntamientos se debe regir por la ley 340-06 y nosotros debemos velar por su cumplimiento y por su aplicación. Con relación a los ayuntamientos, sabemos que existe niveles de avance en la aplicación de esta normativa, pero todavía no se ha logrado alcanzar el universo de los ayuntamientos y eso será una tarea que tendremos por delante. Y en el caso del Congreso, Carlos, ahí se hacen muchas cosas. Cada vez que viene la Navidad se favorece a alguien con un contrato para comprarle canastas y cosas, juguetes, y no se les rinde cuenta a nadie. Bueno, ciertamente esa es otra entidad que se debe regir por los principios de la ley y hemos tenido ya conversaciones todavía informales, digo informales porque los legisladores que van a asumir todavía no están en sus funciones, igual nosotros de la Dirección de Compra, pero hemos estado ya en conversaciones con legisladores que van al Senado, que van a la Cámara de Diputados, que se han acercado ya a nosotros en el interés de poder tener ese acompañamiento para empezar a hacer la cosa mejor. Y eso me hace sentir muy esperanzado, no solamente en el caso de legisladores, sino he podido sostener reuniones con varios ya de los ministros anunciados, con varios de los directores anunciados, que mutuos propios se han acercado a nosotros para recibir, si se quiere, unas instrucciones básicas de qué cosas deben hacer de entrada para empezar a organizar el sistema de contrataciones. Y siento un ambiente muy positivo y muy optimista con relación a esto. Eso vamos a redoblarlo los esfuerzos de manera que... Carlos, ¿qué manda la ley de la Dirección de Compra y Contrataciones? Si un director de Compra y Contrataciones, que a futuro serás tú después de 16, notifica y advierte a un funcionario o a una entidad, mire, usted está violando la ley de compra y contrataciones. Si ese funcionario no obtempera y dice, es verdad, y corrige esa anomalía, y decide seguir hacia adelante violando la ley, ¿ustedes están facultados para hacer un sometimiento? Bueno, tenemos, esa es una primera opción, esa opción de si hay una situación que necesita una orientación, pues se le puede dar, se le puede decir cómo hacerlo, se le puede compartir las políticas o documentos estándar. Podemos, desde a los proveedores, puede haber inhabilitación temporal o permanente a los proveedores para que no puedan contratar nunca más con el Estado. A los servidores públicos, en el caso de alguna inconducta, pues existen sanciones de tipo administrativa, desde la famosa amonestación verbal, escrita, separación de sus funciones de manera permanente, o, por qué no, el sometimiento también a la justicia cuando existe ya una violación que tiene indicio de tipo penal. Esa función la tiene el órgano rector y además estamos esperando la designación a partir del 16 del nuevo procurador o procuradora general de la República
a quien estaremos visitando inmediatamente en los primeros días para establecer los mecanismos de coordinación entre la Dirección de Compra y Contrataciones y el Ministerio Público para apoyarnos mutuamente para la prevención, la investigación de los casos que vinculan contrataciones públicas en el Estado Dominicano. Tenemos que entender que el sistema de compras y contrataciones pues es fortalecido sobre la base de la coordinación y la articulación de otros entes del Estado Dominicano, desde el sistema de planificación, la Contraloría General de la República, en la Cámara de Cuentas, que por suerte tendremos una nueva Cámara de Cuentas también, porque los actuales miembros terminan ya su periodo y terminan sus funciones. La Cámara de Cuentas es un aliado por excelencia de la Dirección de Compras y Contrataciones, como lo es la Dirección de Presupuesto y como lo es la Tesorería Nacional. Y estas dos instancias, tanto el presupuesto como Tesorería Nacional, juegan un rol importante porque una de las brechas que tenemos que cerrar es el tiempo del pago a los proveedores, por varias razones. Por un lado, porque sobre todo las pymes necesitan mucho más agilidad de su pago después que prestan un servicio o cuando entregan un bien, porque no resisten 3 o 4 meses. No, y en el caso de grandes suplidores, eso se ha prestado durante muchos años a corrupción. La diligencia para que paguen a cambio de 1%. Además de que hay que reducir los tiempos por un asunto de eficiencia y por un asunto de que las compras puedan servir para el desarrollo de las pequeñas, las medianas y para que puedan tener deseo de participar en procesos de contratación con el Estado, pero además sabemos que cuando los tiempos son tan extendidos, pues existe mucho riesgo en el proceso para hacer gestiones y diligencias que deben ser institucionales y se utilizan para la extorsión. Eso lo sabemos y por eso los procedimientos tienen que ser claros, sencillos y expeditos, que inmediatamente se entregue un bien o un servicio, la persona reciba su pago y no hay razón para que esos pagos se retrasen, porque lo primero que debe presentar una entidad antes de iniciar un proceso es tener la apropiación presupuestaria para eso. Muchísimas gracias, Carlos Pimentel, designado director de Compras y Contrataciones del nuevo gobierno del presidente Luis Abinader, que empieza el 16 de agosto. A ustedes también, amigas y amigos, gracias y no se vayan que hay más en Acento TV y Acento Portal.